Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a hablar de cómo comenzar a desarrollar una aplicación web. Particularmente vamos a hablar de la conexión a la base de datos. Hay unos cuantos temas más que debemos tratar sobre la estructura del lenguaje PHP, pero va a resultar más práctico para comprender cómo funcionan esas estructuras si lo vamos viendo en su aplicación práctica. Y para eso vamos a comenzar trabajando directamente con cómo conecto lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero hacer a una base de datos mediante PHP. ¿Cómo se logra eso, verdad? En PHP. Muy bien. PHP tiene unas cuantas ventajas sobre varios lenguajes de programación a la hora de conectarse a una base de datos. Una de las principales es que por lo general nosotros vamos a acceder a la base de datos de forma local. ¿Qué significa esto? El servidor de ejecución PHP y el servidor web están en la misma máquina o en la misma IP, dependiendo de cómo esté configurada la red local, ¿verdad? Eso puede pasar. Pero básicamente están en la misma red. Y nosotros vamos a acceder a los dos a través de la misma puerta de enlace. Entonces, como PHP va a estar en la misma red, en la misma máquina que el servidor de base de datos, vamos a tener una conexión más rápida y en algunos aspectos más segura. Por otra parte, PHP prácticamente no requiere librerías extras para conectarse a un servidor que maneje protocolos ODBC, o sea, protocolos de Open Database Connectivity, que es el protocolo estándar de conexión a una base de datos. No tengo que agregarle nada a PHP para que funcione. Porque con las librerías estándar ya basta, ya viene por descarte toda esa funcionalidad. En algunos casos sí tenemos que agregarle, pero son muy, muy raros. Por lo general, con una instalación de entorno como la que hemos visto, basta. Ya tenemos todo lo necesario para trabajar. Por otra parte, también hay desventajas. Una de las desventajas es que como justamente mi aplicación está y el intérprete de mi aplicación está junto con el servidor de base de datos, si yo diseño mal mi aplicación, puedo tener unos serios problemas de seguridad. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a ir viendo paso a paso y vamos a ir viendo diferentes formas. Donde sea necesario, voy a hacer una acotación, voy a explicar bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? ¿Verdad? O qué hacemos de esta manera a modo de ejemplo, cómo va a pasar en esta misma clase. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la conexión a nuestra base de datos? Existen básicamente dos procedimientos nativos que tenemos disponibles en PHP para conectarse a nuestro servidor. Por una parte tenemos PDO o PHP Data Objects, que tiene una gran versatilidad. Es una de las formas más utilizadas a nivel de desarrollo porque permite que la aplicación se conecte a prácticamente cualquier base de datos, no le importa, ¿verdad? Permite conectarse a 12 sistemas diferentes de base de datos, tiene un excelente manejo de errores. La desventaja que tiene es que su código es un poco más complejo, más difícil de utilizar. Y después tenemos MySQLi, que es una extensión que es muy versátil y fácil de implementar. La desventaja es que solamente permite conectarse a MySQL o MariaDB. Como en este curso vamos a trabajar justamente con bases de datos MySQL, MariaDB, ¿verdad? Que utilizan ese estándar, utilizaremos MySQLi. Va a ser la forma de conexión que vamos a utilizar. En otros cursos podrán ver cómo se trabaja más con PDO. Hay abundante material en internet sobre cómo trabajar con PDO. Ya les digo, es muy, muy versátil, muy potente. El manejo de errores es genial, ¿verdad? Con MySQLi es un poquito más complicado, pero
el código es más rápido de desarrollar, un poco más sencillo. Por lo tanto, vamos a utilizar MySQL ahí, que va a cumplir todos los requerimientos que tengamos. Este es el algoritmo general de una conexión a una base de datos. Vamos a analizarlo. En primer lugar, yo tengo esta zona. Lo que vamos a hacer es establecer las credenciales de la conexión al servidor de base de datos. No tengo por qué ponerlo en variables, pero siempre conviene. Porque facilita, porque si tengo que utilizar muchas veces eh, la misma conexión, no voy a estar poniendo 45 veces el servidor, el usuario, el password. Además, si cambio de servidor, tengo que cambiarlo en todas las veces que aparezca. Por lo tanto, lo pongo en variables y tengo acceso a esas variables desde donde yo quiera. Entonces, lo que vamos a hacer es establecemos unas variables, vamos a llamarlas servidor, usuario, password, y dentro vamos a guardar la ubicación del servidor, en nuestro caso es localhost, el nombre de nuestro servidor y la contraseña. Esto puede variar dependiendo de la instalación que tengamos, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo de la instalación que tengamos, ¿verdad? Esto puede ser localhost o puede ser una IP diferente. Pero en nuestro caso, para nuestros proyectos, siempre va a ser localhost. Por supuesto, usuario y contraseña van a variar de acuerdo a la instalación que tengamos. Es importante notar que incluir las credenciales de esta manera es sumamente inseguro, ¿verdad? Porque estamos colocando las credenciales de acceso a nuestro servidor en un archivo que básicamente tiene acceso público. Luego vamos a ver formas alternativas de hacerlo para no quedar regalados. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto de conexión. ¿Qué es un objeto de conexión? Un objeto de conexión es un objeto, ¿verdad? Tal como vimos en Java el año pasado. Y la particularidad que tiene es que va a contener todas las características principales de la conexión, el estado de la conexión, los errores que sucedieron en la conexión, y además nos va a permitir ejecutar todas las órdenes que querramos sobre el servidor. Cuando en PHP, cuando creamos el objeto conexión con la orden new mysqli, ¿verdad? Llamamos a la librería mysqli, ¿verdad? Para crear este objeto, y le pasamos las credenciales y creamos un nuevo objeto. Fíjense que es muy semejante a Java en esto. Y lo almacenamos en una variable conexión. Desde ahí vamos a utilizar esta variable directamente. Vamos a llamar a esta variable que va a contener el objeto. Y mediante este objeto vamos a gestionar la conexión siempre. Para ejecutar consultas, para obtener resultados, para cerrar la conexión, para ver el estado de la conexión, características del servidor, todo lo vamos a hacer a través de este objeto que creamos. Luego, en el momento en que se crea este objeto, se conecta al servidor utilizando las credenciales que yo le pasé. Si hubiera algún error, si el servidor no está disponible, hay un error de contraseña, de nombre de usuario, va a quedar almacenado en el objeto de conexión, como vamos a ver en el siguiente paso. En el siguiente paso, justamente lo que hacemos es chequeamos si existe algún error. Para eso vamos a utilizar el método connectError. Fíjense en esta forma muy particular que tiene PHP para acceder a atributos de un objeto, que es mediante la flechita esta, que es un guión, un menos, y el símbolo de mayor que. Y llamo a un atributo que se llama connectError, que lo que hace es comprobar el contenido de un atributo de este objeto, que lo que me detalla es el último error registrado, ¿verdad? Entonces,
lo que voy a hacer es chequear si hay algo ahí. Eso es lo que hace este if. Este if chequea si dentro de este atributo hay algún dato. Si hay algún dato, significa que hay un error. Y si hay un error, lo que vamos a hacer es pasarle la orden die. La orden die termina la ejecución inmediatamente del script. Esto es para evitar errores subsiguientes. Y lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla, que es lo otro que me permite hacer la orden die, mostrar en pantalla un mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, error, vamos a utilizar el punto para concatenar texto, importante, ¿ah? El punto concatena strings y vamos a obtener ese error de la misma manera. Vamos a llamar a connect error para obtener el error y que me lo muestre en pantalla. Si no hay errores, significa que todo anduvo bien. Vamos a mostrar en pantalla conexión exitosa, ¿verdad? No, pues si no hay errores no hay nada que mostrar. Y cerramos la conexión con el método close del objeto de conexión. Fíjese que utilizamos el mismo sistema con la flechita formada de esta manera. Es importantísimo siempre cerrar la conexión para evitar el malgasto de recursos en nuestro servidor, porque si no, queda ejecutándose el proceso que pedimos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cerrar, siempre que hacemos una solicitud al servidor, cerrar el proceso. Y de esa manera se liberan los recursos que se utilizó para obtener los datos que pedimos con este proceso. Así que siempre cerrar la conexión. Van a ver que todos los algoritmos que vamos a ver, siempre cerramos la conexión una vez que la utilizamos. Ahora bien, vamos a probar este algoritmo primero, antes de pasar a esta parte, un detallecito. Entonces vamos a ir a Visual Studio Code. Y yo voy a crear, aquí en mi carpeta de programación web, voy a crear una nueva carpeta. ¿Acá? Vamos a llamarla. Vamos a llamarla librería, porque vamos a utilizar un ejemplo de una librería. Y vamos a crear un archivo nuevo llamado index.php. Muy bien. Entonces vamos a plantear este ejemplo de conexión, ¿verdad? Entonces, abrimos un bloque PHP. Y lo cerramos. Recuerden siempre cerrar el bloquecito PHP. Y vamos a incluir los datos de nuestro servidor. Entonces, pesos servidor va a ser localhost, porque estoy ejecutando el servidor en mi misma máquina. Pesos usuario, en mi caso va a ser igual a root. Luego vamos a ver que utilizar root para este tipo de tareas, es decir, para el desarrollo de una aplicación, es sumamente inseguro. Luego vamos a ver cómo se hace. Luego vamos a establecer la contraseña, que va a ser, en el caso de mi servidor, es un servidor local, ¿verdad? Tiene una contraseña muy insegura, no la usen en sus proyectos. Y voy a crear mi objeto conexión, pesos. Conexión es igual a new MySQLi y empiezo a pasarle log el servidor, el usuario y la contraseña. Ahora vamos a chequear si esa conexión se hizo de forma correcta. Conexión, vamos a separarlo un poquito acá adentro. Y vamos a llamar a
connect error. Y vamos, muy bien, si tenemos un error de conexión, vamos a mostrar en pantalla. Vamos a terminar el proceso y vamos a mostrar en pantalla error, dos puntitos, un espacio, un punto para concatenar con el error justamente. Como les dije, utilizo esto mismo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Agrandé un poquito la pantalla para que se vea mejor. Muy bien. Y ponemos un else. Y si no, vamos a mostrar en pantalla echo conexión exitosa. Y guardamos. Voy al navegador y voy a conectarme a programación web y voy a entrar en librería. Y fíjense que es muy rápido, como les decía, conexión exitosa. ¿Verdad? Si hago un control F5, ni siquiera da para anotar. La conexión fue exitosa. ¿Verdad? Si yo probemos una cosita, voy a cambiar la contraseña. Acá voy a borrarle un carácter, por lo tanto ya va a ser incorrecta la contraseña. Voy a actualizar. Y, oh, caramba. Fíjense, me tiró una advertencia. Y aparte de eso me aparece mi error. ¿Verdad? Me dice, bueno, el acceso ha sido denegado para este usuario utilizando esta contraseña. ¿Verdad? Esta parte es la que yo le agregué. Fíjense que si yo le cambio acá error y le ponemos por ejemplo horror para y actualizo, fíjense que cambia. Esto es lo que pusimos nosotros. Entonces, ¿qué error tuvimos? El acceso fue denegado al usuario root desde localhost. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba utilizando contraseña, que significa, bueno, que tuvimos un error de contraseña o de usuario, porque nos negó el acceso, lo cual es correcto porque justamente la contraseña quedó mal escrita. Si corregí, guardé y vuelvo a actualizar, conexión exitosa. Bárbaro. Ahora bien, este algoritmo no sirve para mucha cosa. En realidad no sirve para nada salvo probar que nos podemos conectar. Pero este algoritmo no hace más nada. Por lo tanto, este algoritmo no es realmente aplicable en el desarrollo de aplicaciones. Vamos a ver un ejemplo específico, ¿verdad? Para aprender justamente cómo es que aplicamos la conexión a una base de datos para algo más real, más práctico. Nosotros vamos a utilizar, como dije, un ejemplo de una librería y vamos a utilizar una base de datos inicialmente muy sencilla, con solamente 2 tablas y una relación, ¿verdad? Que contiene un listado de libros, 1500 libros de hecho. Son libros ficticios, como van a ver, pero supongamos que es una librería y también tiene un listado de autores, ¿verdad? Y relaciona uno con otro. ¿Qué autor escribió qué libro? Todos estos datos están disponibles, se los voy a dejar disponibles en esta dirección, va a estar en esta presentación en CREA para que ustedes puedan acceder a esos datos, recrear la base de datos y hacer las pruebas que ustedes quieran. También para que lo tengan como referencia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Mi objetivo es obtener y mostrar un listado completo de los libros y que estén ordenados por género y alfabéticamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es separar funcionalidad de visualización. O sea, el acceso a los datos va a estar por un lado y la parte de mostrar los datos va a estar por otro, en archivos diferentes. ¿Por qué lo voy a separar?
por orden, por un tema de ordenar el código en cuanto a propósito dentro de mi proyecto. Esto es lo que llamamos en programación un estilo de programación en capas. Yo establezco capas de funciones, de funcionalidades, ¿verdad? Y las dejo separadas, lo cual me permite mantener de forma mucho más efectiva mi código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volvamos a Visual Studio Code. Lo que voy a hacer es, en principio, voy a borrar esto, porque voy a utilizar este mismo archivito. Y como dijimos, el acceso a la base de datos va a estar por una parte, la visualización por otra, así que voy a crear un nuevo archivo en librería que se va a llamar base de datos.php. Index.php va a ser la parte de visualización. La visualización, como ya sabemos, es en HTML, así que yo le voy a incluir acá en index.php, voy a incluir todo lo que es la visualización, toda la parte de la página HTML. Ya voy a poner el esqueleto con HTML, ¿verdad? Voy a cambiar el lenguaje a español y le voy a poner de título librería. Muy bien. En el body vamos a poner un poquito de contenido, ¿verdad? Vamos a poner acá con un H1 como corresponde. Listado completo de libros. Y vamos a crear una tabla con el formato table. Y vamos a agregarle un pequeño formato acá. Vamos a agregarle la propiedad border igual a 1. ¿Por qué ponemos esto? Para que se vea bien los límites entre las celdas, ¿verdad? Que tenga un bordecito bien definido. Y vamos a armar nuestra tablita. Nuestra tablita, como dice el texto, queremos mostrar el listado completo de libros. Y nuestros libros tienen título, género, fecha de publicación y ISBN, el número que identifica cada libro. Entonces vamos a poner esos datos. Vamos a generar una fila en nuestra tabla con tr y vamos a generar una fila de encabezado para indicar esos contenidos, ¿verdad? Entonces vamos a ir agregando etiquetas th y vamos a poner, muy bien, título. Vamos a agregar otra etiqueta th. Al lado del título vamos a poner el género. Al lado del género vamos a poner, utilizamos th porque es el encabezado. Vamos a poner la fecha de publicación. Y finalmente vamos a agregar el ISBN. Muy bien. Vamos a ver cómo va quedando. Esto ahora es una página web normal. Si vengo aquí, ¿verdad? Me generó mi tablita, muy bonita. Por supuesto, no tiene contenido. Entonces, el contenido vendría aquí debajo en otra fila. Por ejemplo, supónganse, quedaría una cosa así. TR, ¿verdad? Tendríamos otra fila. Y dentro de TR tendríamos los TD con contenido. Por ejemplo, si pongo algo así, vamos a hacer cuatro celdas iguales con TD. Actualizamos acá. Voy a obtener algo semejante a esto, pero va a seguir hacia abajo.
Pero con esto ya tenemos la estructura básica. No vamos a necesitar hacer mucho más en esta parte. Ya está la estructura, lo que es fijo ya está. Ahora necesitamos agregar la parte dinámica, pero para eso tenemos que poder conectarnos a la base de datos. En el archivo base de datos.php lo que vamos a hacer es agregar un bloque PHP. Este archivo no va a tener código HTML, en el sentido de que no va a ser un archivo visualizable. Lo único que va a tener es funciones. Es lo único que, el único propósito que va a tener en mi código. Cerramos el bloque. Entonces, en el código vamos a ir separando las cosas. Porque quizás ahora solamente queremos obtener los datos. Pero imagínense que queremos obtener datos de diferente manera, desde diferentes tablas. Necesitaríamos un montón de funciones y cada función que hagamos que vaya a la base de datos va a tener que conectarse a la base de datos con las mismas credenciales. Yo no quiero tener que poner, por más que son pocas líneas de código, todo aquel algoritmo de vuelta cada vez que me vaya a conectar. Lo que voy a hacer es crear una función que lo haga por mí. Las funciones son como los métodos en Java, ¿verdad? Son donde vamos a contener nuestro algoritmo. Entonces vamos a crear una función con la palabra clave function. Function le indica a PHP que lo que viene a continuación es un algoritmo ejecutable. Y le vamos a llamar crear conexión. Sin parámetros, porque vamos a guardar todos los parámetros internamente. Luego vemos cómo lo hacemos. Y vamos a ir agregándole lo mismo que pusimos en nuestro algoritmo. Servidor, peso servidor es igual a localhost. Pesos usuario es igual a root. Es casi lo mismo que hicimos hoy. Pesos password es igual a solo Joe. Y vamos a agregar una credencial más, que es la base de datos a la que me quiero conectar dentro de ese servidor, que se llama librería. Y luego es exactamente igual, con una pequeña diferencia. Entonces, vamos a ponerle pesos. Conexión va a ser igual a new MySQLi. Y ahora vamos a poner los datos. Pesos servidor, pesos usuario, pesos password, y le vamos a agregar a qué base de datos nos queremos conectar. Punto y coma. Y ahora agregamos el chequeo. If pesos conexión connect error, si tenemos un error de conexión, lo mismo que hicimos hoy. Die, pone que nos muestre error, 2 puntos, un puntito, y mostramos el error de conexión, cosa que podamos descubrir qué fue lo que pasó si tuvimos un error. Pero no vamos a poner un else. ¿Por qué? Porque lo que queremos es obtener este objeto de conexión. Eso es lo que queremos. Queremos obtener un objeto de conexión válido. Lo que vamos a hacer es utilizar el comando return. Le vamos a pedir a la función que nos devuelva, cuando termine, el objeto de conexión.
Y aquí transformé el algoritmo que vimos hoy en un algoritmo para generar una conexión a una base de datos específica. Lo que vamos a hacer ahora es hacer otra función que nos permita obtener los datos de la tabla. De esta manera. ¿Por qué vamos a hacer una función? Bueno, porque podríamos colocar todo acá en bloques PHP, pero eso estaríamos rompiendo la idea de las capas. La idea es que justamente la función, la parte de visualización y la parte de función estén separadas. Cuanto más separadas, mejor. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear una función que se va a llamar obtener libros en tabla. Vamos a hacer una función que me devuelva los libros prontitos para colocar en una tabla. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer siempre? Es crear una conexión. Entonces, digo, bueno, pesos. Conexión. Perdón. ¿A qué va a ser igual? Bueno, llamo a mi función. Ya no aprovecho la función que ya tengo. Es igual a crear conexión. Fíjense que me aparece aquí. Crear conexión. Punto y coma. Y ya tengo mi conexión pronta. Luego lo que voy a hacer es agregar mi consulta a la base de datos. Que esto lo vamos a repasar. Tenemos que repasarlo en base de datos bastante, pero va a ser un select. Select. Entonces vamos a pedir título, género, fecha-pub y ISBN from libro, que es el nombre de la tabla que contiene los libros, order by, y lo que me pedía es que estuviera ordenado por género y por título. Punto y coma. Ya tenemos nuestra consulta armada. Esta es la consulta que queremos hacer en la base de datos, que me muestre todos los libros que hay. Básicamente yo quiero el título, el género, la fecha y el ISBN, y que los ordene primero por género y después por título. Muy bien. Tengo mi conexión, tengo mi consulta. Ahora a ejecutar la consulta mediante la conexión. ¿Cómo lo hago? Voy a generar una variable llamada resultado, que es donde yo voy a almacenar el resultado de la consulta. Llamo a la conexión y voy a utilizar un método llamado query. El método query lo que hace es justamente ejecuta una consulta en la base de datos. Lo vamos a utilizar siempre que queramos obtener información de la base de datos, no para guardarla. Entonces, lo que me pide query es justamente qué consulta quiero hacer. Y yo le digo, bueno, es esta, perdón, consulta. Entonces le estoy diciendo, bueno, ejecutame una consulta con estos datos y guardalo en la variable resultado. Muy bien, bárbaro. Ya tenemos el resultado, sea cual sea. Pero yo quiero guardar esto en una tabla. Todavía no me sirve lo que obtuve como para mostrarlo en mi página web. Tengo que procesarlo. Tengo que transformarlo a un formato que me sirva para mostrar en la página web. Entonces vamos a generar una variable llamada tabla y vamos a dejarla inicializada solamente con un valor vacío. Y lo que vamos a hacer ahora es chequear si nuestro resultado tiene algún dato. Entonces vamos a utilizar un if y lo que vamos a consultar es a el objeto resultado. El objeto resultado contiene todos los datos del resultado, no solamente
los datos que vienen de la base de datos, sino también las características de esos datos. Entonces, una de las cosas que le podemos preguntar a este objeto, de la misma manera, es el número, el number of rows, o sea, el número de filas que tiene ese resultado. ¿Cuántas filas tiene ese resultado? ¿Cuántos registros vinieron? Y mi pregunta es, ese número, este número acá, ¿es mayor que 0? O sea, ¿hay alguno? ¿Por lo menos uno? Eso es lo que me interesa. Y acá lo voy a procesar. Si no hubiera ningún resultado, yo voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo voy a tomar mi variable tabla, que es donde yo quiero guardar lo que ese resultado pronto para mostrar en la tabla. Recuerden, tengo que mostrar también si no hay ningún resultado. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una fila que abarque todo el ancho de la tabla y mostrar que no se encontraron libros para mostrar. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a agregar, ¿qué vamos a colocar acá? Bueno, primero vamos a agregar un tr y lo vamos a cerrar. Y dentro vamos a agregar un td y le vamos a poner, un call span de 4. ¿Por qué un call span de 4? Porque, recuerden, tenemos 4 columnas, por lo tanto yo quiero que esta fila acá, si no hay nada, ocupe todo y me muestre ese resultado. Entonces voy a cerrar el td y vamos a colocar la frase no se encontraron libros. Entonces, si no hubiera ningún libro en mi base de datos, que hay, ¿verdad? Lo que yo obtendría es una fila que me muestra justamente un mensaje de que no se encontró nada. Pero si se encuentra algo, yo tengo que procesar esos datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Los resultados en el lenguaje de programación que sea se ejecutan mediante un while. Se procesa mediante un while. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas filas tiene realmente. Podemos averiguarlo, pero lo mejor es ir yendo resultado a resultado. Entonces vamos a abrir un while y mientras que, ¿qué es la condición de trabajo de mi while? Mientras que vamos a generar una variable que la vamos a llamar fila y lo que queremos saber es si podemos obtener de resultado del resultado lo que yo quiero obtener es su array asociativo. ¿Qué es el array asociativo? Bueno, es un array que va a contener todos los datos de un registro, del registro actual, del primer registro y después del siguiente y del siguiente. Así, entonces vamos a ir avanzando registro por registro y obtenemos todos los datos de una vez sola. Si esto es posible, obtener el array asociativo de una fila del resultado y guardarlo en fila, significa que hay alguno más. Entonces vamos a poder ir avanzando a través del resultado. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Si hay alguno, mientras haya alguno, tabla va a ser igual a
lo que haya guardado en tabla, agregado a, y vamos a abrir un tr. Vamos a abrir una fila nueva. Si se puede, porque si entramos en el while es porque encontramos una fila nueva. Vamos a copiar esto porque lo vamos a utilizar bastantes veces. Luego voy a agregar una celda nueva dentro de tr y le voy a agregar el contenido de fila, pero no recordemos que fila es un array asociativo, entonces yo voy a llamar de fila voy a llamar al dato que me interesa. Por ejemplo, título. Entonces yo le digo, bueno, si encontraste algo va a tener título. Muy bien, agregámelo y cerramos la celda. Copio y pego porque los demás van a ser exactamente iguales. Lo que va a cambiar es acá qué elemento del array asociativo yo quiero. Después va a venir género. Después va a venir fecha pub. Voy a usar exactamente los nombres que tengo acá. Exactamente los mismos. Y finalmente va a venir ISBN. Y obtuve todos los datos que quiero. Cierro la fila. Con este algoritmo, con esta función ahora, ya tenemos una forma de recuperar los datos, ordenarlos, procesar esos datos que recuperamos y ordenarlos de una forma que me sirve para mostrarlo dentro de la tabla. Lo que va a ir haciendo es, por cada registro que recupera de mi base de datos, va entonces a generar una fila y las celdas correspondientes de esa fila para mi tabla, ¿verdad? Y la va a completar, ¿verdad? Va a agregarle toda esa información a mi tabla. Entonces, lo que me estaría haciendo falta ahora es agregar esta información a mi otro archivo, porque acá tengo las funciones, pero todavía no tengo esos datos guardados en el otro archivo. Este archivo acá todavía no hace eso que yo quiero. Necesitamos agregarle esa información para que justamente y agregarle a funciones para que justamente se conecte a la base de datos y obtenga esa información. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Vamos al comienzo del archivo y vamos a dar un par de enters antes incluso del doctype, de la declaración de tipo de documento. Y vamos a abrir un bloque PHP acá. Vamos a cerrarlo. Esto tiene que ser justamente antes de cualquier declaración HTML que yo tenga en mi código. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una inclusión de un archivo, lo cual me va a permitir ejecutar las funciones de ese archivo como si yo estuviera en el mismo archivo, ¿verdad? Me va a permitir justamente acceder a las funciones que yo declaré en mi otro archivo. El comando para ello es include, ¿verdad? Y entre comillas ponemos el nombre completo, la ruta completa relativa a mi archivo, ¿verdad? Como está en el mismo
de directorio, poner el nombre directamente, base de datos.php.com. Muy bien, ya tengo acceso a las funciones que yo definí en este archivo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar estas funciones en el lugar correspondiente, ¿verdad? Yo voy a dejar esta fila acá para mostrarlo y luego la voy a quitar. Y acá, dentro de la tabla, que es donde a mí me interesa que aparezcan estos datos, voy a agregar un bloque PHP. Vamos a cerrarlo. Recuerden siempre cerrarlo. Siempre es conveniente abrir y cerrar un bloque de código para evitar olvidos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, vamos a declarar una función una variable, la vamos a llamar libros. Y en ella vamos a guardar el resultado de ejecutar, obtener libros en tabla. Fíjense que me está llamando, ya la función me indica que tiene acceso. La llamo de esta manera, los paréntesis, punto y coma. Y luego lo que voy a hacer es simplemente un eco a libros, a la variable libros. Entonces, en libros yo voy a guardar el resultado de ejecutar esta función y debería mostrarme, el eco me lo va a añadir al código HTML, lo va a mostrar dentro del código HTML, va a agregarlo, ¿verdad? Como lo que contiene libros va a ser todo el código si todo funciona bien, va a ser con todos los libros y el código HTML para que quede como tablita HTML, me tendría que mostrar la tabla que tenía hoy, pero aparte completa con los libros. Vamos a guardarlo, vamos a abrir nuestro navegador nuevamente y vamos a ejecutar esto. Entonces entramos en la librería. Acá hice algo mal. Cometí un pequeño error acá, es con mayúscula. Y lo actualizamos. Descubrí, faltó un pequeño detalle en nuestra función obtener libros en tabla, que es que retorne el resultado. Si no le ponemos que retorne la tabla, nunca va a mostrar nada. Y ahora sí. Acá tenemos que nos apareció las celdas que pusimos hoy de ejemplo, y aparte aparece todo el resto de los libros. Como les decía al comienzo, esta base de datos de ejemplo tiene 1500, entre comillas, libros de una librería, y acá aparecen todos dentro de la tablita. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Nos permitió mostrar los datos de la base de datos. Podemos sacar esta celda ahora. Dentro de nuestro HTML estático pusimos contenido dinámico. Por ejemplo, si cambiamos la consulta que tengo acá, por ejemplo, en vez de select from libro, vamos a agregarle un where, por ejemplo. Where, supongamos, título, like, y vamos a que empiece con A porcentaje, ¿verdad? O sea que me muestre los libros que empiecen por A solamente.
y actualizo, fíjense, el contenido se modificó de acuerdo a los nuevos parámetros que le puse en la consulta, ¿verdad? Entonces, lo que tengo ahora es un contenido que es dinámico, ya no es estático, ya no es una página web estática, sino que es una página web dinámica cuyo contenido, depende de los datos de una base de datos. Un detalle a tener en cuenta es que este proceso, ¿verdad? Sí, este proceso acá, para obtener los datos de una base de datos y mostrarlos, la primera parte acá, hasta más o menos por aquí, o quizás hasta acá, hasta el if, hasta el while quizás, es exactamente igual para casi cualquier situación que ustedes vayan a tener en el desarrollo de una aplicación. A partir del chequeo y de la obtención de registros, va a depender, la forma en que se haga acá va a depender muchísimo de lo que ustedes quieran lograr y de los datos que ustedes están queriendo obtener. No es lo mismo en este caso que yo estoy obteniendo 1500 registros que en el caso de que ustedes quieran obtener un registro solo. Supónganse que lo que piden es los datos de un usuario para mostrarle su perfil. Ahí no van a obtener 1500 registros, van a obtener un registro solo y se va a mostrar de una forma distinta. Por lo tanto, siempre va a variar y se debe estudiar caso a caso. Vamos a ver otros casos a lo largo de este curso para que tengan una idea. Pero el hecho es que uno siempre tiene que adaptar estas herramientas, estos algoritmos, para que funcionen de la forma a que uno le conviene para trabajar. Lo último para mencionar es sobre el include, que lo que hace include es me permite incluir en mi base de datos, en mi archivo PHP, el contenido de otro archivo para ejecutar funciones o tener acceso a variables de este otro archivo, ¿ya? Esta es una herramienta muy potente, ¿verdad? Que lo que me va a permitir hacer es tener información que no necesariamente está disponible para el usuario que visualiza mi aplicación o el usuario final de mi aplicación. Y acá va a entrar una parte de seguridad que podemos manejar, porque una cosa que se puede lograr es que los datos de acceso a la base de datos, eso lo vamos a ver más adelante, estén justamente en un archivo que, si bien está dentro de mi servidor, dentro del directorio de mi servidor de base de datos, está en una carpeta que no esté accesible para usuarios externos al sistema. Por lo tanto, solamente PHP, ¿verdad? Solamente el servidor puede acceder a ese archivo, lo cual le va a dar más seguridad a los datos a las credenciales de acceso de mi base de datos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo lograrlo. Muy bien. Con esto terminamos lo que es este ejemplo de conexión a una base de datos, este ejemplo de cómo mostrar los datos de la base de datos. Vamos a continuar con este tema, vamos a empezar a ver cómo trabajar de diferentes maneras, ¿verdad? Con el acceso a la base de datos, porque es algo fundamental en PHP. Y nos vemos en la próxima clase.